La palabra taibo viene del Taufe, el diablo, que es lo que decían cuando escupían sangre. Los sopladores de vidrio tenían casi todos ellos silicosis y escupían sangre, y entonces taibo, el taibo, pues se quedó. Y así se transformó mi apellido. Y del lado materno, más raro todavía, mi apellido Maojo, que es un falso apellido porque originalmente es Maloquio, mal de ojo, porque es el apodo con el que se conoció un marinero italiano que naufragó en el norte de España, en Asturias, hizo un hijo y desapareció. Y ese hijo fue el padre de mi abuelo, materno. ¿Y esa es una historia que tú conociste? Pues la fui trazando lentamente. No. Mi padre además tenía siempre la curiosidad de cuando llegaba a una ciudad, abría la guía telefónica a ver cuántos taibos había. Y siempre estuvimos rastreando historias de familia hasta trazar el rarísimo árbol genealógico familiar. Y fuimos encontrando este tipo de historias. Somos parias de todas las variedades, emigrantes por naturaleza, de todos lados donde me miro a mí mismo soy emigrante. ¿Y por qué no contar una historia sobre el mundo judío? ¿Por qué no? ¿Eso no te hace más sensible quizás al sufrimiento del otro, el que es extranjero? Evidentemente, tienes la sensibilidad que te da el estar del lado de los pobres, de los perseguidos, de los masacrados, de los castigados, de los derrotados. De los extranjeros. De los extranjeros. De los que no aceptan, ¿no? Uh-huh. Es natural. Me sale solo, no tengo que hacer esfuerzo. ¿Y cómo descubriste a Mordejai Anilevich? Yo había ido a hablar de él, entrando en una historia personal. Cuando tenía 15 años andaba persiguiendo a una adolescente judía y terminé yendo a la Shomer HaTzair sin ser judío. Y ahí pasé un año de mi vida. Y además era una biblioteca maravillosa. Ahí descubrí a Jack London, a Howard Fast. Tenía grandes amigos en este mundo. Luego, bueno, mi relación con esta muchacha nunca pasó a mayores y yo evolucioné a ciertos espacios de la vida adolescente, pero el nombre de Mordejai sonaba, ¿sí? Como el gran héroe del movimiento scout judío, pero bueno, yo lo había perdido. El redescubrimiento fue la famosa carta que le escribe a los compañeros en el exterior, donde dice: hasta ahora los judíos sabemos que vamos a morir, pero ahora sabemos cómo vamos a morir. Que era verdaderamente un golpe, ¿no? Sabían que iban a morir, pero sabían cómo. Y eso es lo que está detrás de la resistencia y el alzamiento, uno de los hechos heroicos de la humanidad, el alzamiento del gueto de Varsovia. 150 adolescentes, la mayoría de ellos de grupos socialistas sionistas, combatiendo contra 2000 SS más la artillería y la aviación nazi concentrada sobre el gueto. Oye, Paco, algo que hablabas del renacimiento, es que alguna vez se ha ido a algún sitio del antijudaísmo o antisemitismo. Es inusual que un no judío escriba con esta pasión, hable con esta pasión del tema. Pero se la pongo a cosas muy raras. También me dicen los yaquis de Sonora la pasión que le pongo a contar la historia del intento de genocidio contra los yaquis de Porfirio Díaz, porque lo que crees es empatía. Absoluta empatía. Yo tengo una corriente de empatía que me acerca al loco de Mordejai Anilevich, porque nada humano nos es ajeno. El tema es que, bueno, una de las cosas que uno oye frecuentemente decir a algunas personas es que están hartos de escuchar del holocausto, que los judíos somos muy victimistas, que esto, que lo otro, pero por el otro lado, parte de lo que explica en cierta manera este nuevo antisemitismo, sobre todo europeo, sobre todo en la izquierda europea, es
es la crítica al Estado de Israel, Sí, que es totalmente lo opuesto de la posición de la víctima, es la posición desde el poder. sí. Es la primera vez en la historia que el pueblo judío tiene esa posición. Bueno, no el pueblo, el Estado. Yo creo que yo comparto Bueno, el las Estado críticas mismo. al Estado de Israel, las comparto. En términos de empatía, estoy muchísimo más cerca de los palestinos, pero también estoy muchísimo más cerca de aquel adolescente judío que dice, me niego a ser opresor en nombre de la opresión del pasado, ¿no? No quita una cosa a la otra. Yo me muevo con la historia siendo como soy un hombre de izquierda y he sido toda mi vida un hombre de izquierda de los 5 años. Yo soy un 68ero de espíritu, pero no de edad. Pero Distancia. Y sin embargo, un profundo cariño, una profunda admiración. Hay un momento en que alguien dice de sus compañeros de la dirección de lanzamiento, dice, él quería ser el jefe, ¿no? Y lo dice como despectivamente, ¿no? Y bueno, se lo dimos, y tú dices, se lo dimos camote, colegas. Nadie le da el título de jefe de la Organización Judía de Combate a alguien solo porque quiere serlo. Reconocían en él una figura con una capacidad de convocatoria y de tragedia, de convocatoria de tragedia tan fuerte que ocupó el lugar a mérito propio. ¿Hay alguna figura de la historia mexicana que recuerden? Por eso escribí mi Pancho Villa, que Villa no lo paraba ni un tren aventándolo enfrente. Por eso tengo fascinación por algunos personajes como Juan R. Escudero, el primer alcalde socialista de Acapulco, al que mataron 3 veces, porque las 2 primeras pues lo matan 3 veces, la primera con tiro de gracia, la primera y la segunda. la segunda con tiro de gracia también, pero en la primera tuvieron que recoger parte de los sesos con cucharilla, el médico que lo curó y quedó paralizado del lado derecho y no podía hablar, y entonces echó su segunda campaña electoral con una mujer con una 45 en la falda que le empujaba la silla de ruedas y niños que se subían en un arriate y decían, el jefe Escudero dice, y se echaban los discursos y Escudero decía, y el niño venía y ganó las elecciones por segunda vez. La tercera vez lo mataron, sobrevivió, la gente llegó caminando en Acapulco hasta llegar a la carretera donde estaba tirado Escudero, todavía resistió, les dio un mensaje y murió. Pero bueno, esta es otra historia, si quieren es otro libro, algún día se los cuento. Y ese ya lo escribí. Mordejai Anielewicz es un héroe judío. Y es un héroe socialista, y es un héroe adolescente, y es un héroe universal. Y escribir su historia, ¿qué te lleva? ¿A qué te lleva? ¿Cuál fue la lección o cuál fue la...? Vuelve siempre a Marx citando a Goethe, nada humano me es ajeno. Tú te presentaste como judía y libanesa. Si no lo hubieras dicho, podía ser austriaca, porque racialmente el judaísmo ha recorrido caminos de mestizaje por todos lados, igual que todos en todos lados. Yo soy hijo de 1000 mestizajes. Estas identidades culturales a mí me parecen sanas, de dónde vengo. Estas identidades religiosas me parecen permisibles. Yo soy ateo desde que tengo 10 años o 9, cuando descubrí que no dejaban fumar en las iglesias, me volví ateo, ¿no? Y entonces, pero son respetables, ¿no? Entonces, alguien dirá, ¿tienes amigos judíos? Claro que tengo amigos judíos y tengo amigos palestinos. Mi gran amigo judío fue Antonio Garza, que hace 20 años que no veo. Gran amigo, gran amigo. Y en la prepa, mi gran amigo con el que jugábamos básquetbol era Sergio Greenstein, que debe andar por ahí, a lo mejor un día me lo encuentro en Facebook, ¿no? Ay, te lo buscamos. Y yo conozco uno de tus amigos, Pepe Gordon. Pues desde luego, que con el cual estuve hablando de este libro, por cierto, hace un mes, y me regaló la canción de los partisanos judíos, que no la conocía. Oye, me llama la atención un poco, siento que tienes como una especie de simpatía particular por cierto tipo de resistencia, no precisamente la resistencia pacífica. No, por ¿Te todas. gusta la revolución? Pues evidentemente, y hay momentos en que a la gente no hay otros caminos.
Si hay caminos democráticos, bienvenidos. Vamos a las elecciones y se las ganamos. Lo acabamos de hacer en México. Pero si estás en el gueto de Varsovia y tu destino es un tren que va a Treblinka, donde vas a durar 4 horas, la resistencia armada es la respuesta. ¿Qué opinas de los grupos armados que prevalecen en México actualmente? Es un debate muy complicado. Hablando de los zapatistas, tengo una gran simpatía con ellos, están defendiendo un territorio, pero es un debate muy complicado. Yo creo que este es un tiempo de lucha civil y que la lucha civil ha demostrado sus posibilidades, su camino. La batalla contra la corrupción está avanzando y avanza mucho, y la estoy viviendo desde mi experiencia como director del Fondo de Cultura. Barrimos con la corrupción. El redescubrimiento fue la famosa carta que le escribe a los compañeros en el exterior, donde dice: hasta ahora los judíos sabemos que vamos a morir, pero ahora sabemos cómo vamos a morir. Que era verdaderamente un golpe, ¿no? Sabían que iban a morir, pero sabían cómo. Y eso es lo que está detrás de la resistencia y el alzamiento, uno de los hechos heroicos de la humanidad, el alzamiento del gueto de Varsovia. 150 adolescentes, la mayoría de ellos de grupos socialistas sionistas, combatiendo contra 2000 SS más la artillería y la aviación nazi concentrada sobre el gueto. Oye Paco, ahora que hablabas del renacimiento, es que alguna vez he ido a algún sitio del antijudaísmo, del antisemitismo. Es inusual que un no judío escriba con esta pasión o hable con esta pasión del tema. Pero se la pongo a cosas muy raras. También me dicen los yaquis de Sonora, la pasión que le pongo a contar la historia del intento de genocidio contra los yaquis de Porfirio Díaz. Porque lo que crees es empatía. Pero absoluta empatía. Yo tengo una corriente de empatía que me acerca al loco de Mordejai Anilevi, porque nada humano nos es ajeno. Exacto. El tema es que, bueno, una de las cosas que uno oye frecuentemente decir a algunas personas es que están hartos de escuchar del Holocausto, que los judíos somos muy victimistas, que esto, que el otro, pero por el otro lado, parte de lo que explica de cierta manera este nuevo antisemitismo, sobre todo europeo, sobre todo en la izquierda europea, es la crítica al Estado de Israel. Sí. Que es totalmente lo opuesto de la posición de la víctima, es la posición desde el poder. Sí. Es la primera vez en la historia que el pueblo judío tiene esa posición. Bueno, no el pueblo, el Estado. Yo creo que yo comparto las críticas al Estado de Israel, las comparto. En términos de empatía estoy muchísimo más cerca de los palestinos, pero también estoy muchísimo más cerca de aquel adolescente judío que dice: me niego a ser opresor en nombre de la opresión del pasado. ¿No? No quita una cosa a la otra. Yo me muevo con la historia siendo como soy un hombre de izquierda, y he sido toda mi vida un hombre de izquierda. De los 5 años yo era niño de izquierda y hombre. ¿Cómo está eso? Pues está fácil, vas por la calle, ves a un pobre y le sonríes, y cuando decides hacer una acción relámpago a los 5 años, le robas los juguetes a los niños de tu edificio, a los niños ricos, y se los regalas a los pobres. Pues eres niño de izquierda desde chiquito. Y entonces, bueno, esta no iba a permitir que mi visión del actual Estado de Israel y del conflicto palestino me impidiera ir hacia la historia con admiración y amor por los resistentes del gueto de Varsovia. Y nadie me lo va a impedir. Me importa un bledo lo que opine las izquierdas puristas. Antes de tu conferencia habló Jacobo Dayan y dijo una cosa muy interesante que yo jamás había escuchado. Entre la comunidad judía el lema de nunca más o nunca jamás se dice siempre cuando se recuerda a las víctimas del Holocausto. Y él decía que le parecía muy extraño que utilizáramos tan fácilmente esta expresión en un contexto histórico como el que vive México actualmente, donde ocurren barbaries que quizá en cifra
y quizá en motivación no son directamente comparables con el Holocausto, pero que son igual de horrorosas, ¿no? La muerte de miles y miles y miles de personas. Sin duda. Lo que pasa es que hay que extenderlo y no apropiártelo en nombre de una etnia. El nunca jamás es válido para un judío, para un austriaco, para un nativo de las islas Fiji o para un esquimal. Nunca jamás. En México se produjo un genocidio. El asesinato del pueblo yaqui, reducido a la tercera parte de los que eran en la dictadura de Porfirio Díaz, para apropiarse de las tierras de cultivo más ricas de Sonora. Este genocidio no solo fue ocultado durante todos los años del porfirismo, sino que luego la revolución pasó por encima y luego Obregón todavía volvió a combatir a los yaquis cuando dijeron nuestras tierras y luego se olvidó. Y nadie dice, oye, nosotros tenemos nuestro genocidio, nuestra historia. Y bueno, por eso escribí Yaquis, porque había que contarlo, en la lógica de nunca más. Y en la lógica del nunca más, ¿cuál es tu percepción de lo que está pasando en México desde el gobierno de Felipe Calderón? ¿Qué es lo que estás haciendo, lo que piensas hacer al respecto desde tu posición como historiador? Desde mi posición yo sigo trabajando en la línea del nunca más y sigo publicando libros que alimenten el pensamiento crítico de adolescentes, jóvenes, llegando a lectores donde no eran lectores para ayudarlos a ser lectores, construyendo pensamiento crítico, planteando cero censura, dejemos que las ideas broten y se confronten y sobre todo mover la inmensa maquinaria del libro de Estado hacia los sectores más vulnerables de la población. En eso estoy, como director del Fondo de Cultura. Como escritor estoy en las pocas horas que me quedan libres al día escribiendo historias como esta, que espero que esté terminada a fin de año. Entre estas historias, ¿alguna vez has considerado escribir acerca de la barbarie que ocurre en México hoy en día? Lo que pasa es que cuando tienes un tema necesitas distancia. He hecho periodismo muchas veces, hice un documental sobre lo que había pasado en Ayotzinapa, pero a veces necesitas distancia. Y entre las cosas que estoy escribiendo necesito esa distancia, que es una distancia que te permite ver con calidez y frialdad sistemáticamente los sujetos de tu narración. Entonces, escribir sobre temas contemporáneos en México, novela, no me animo. Necesito distancia y no la tengo. Algunas personas piensan que la política emprendida por Felipe Calderón implica crímenes. Estás hablando de López Obrador. Estás hablando de la vieja política de Calderón. Felipe Calderón. Cuando Felipe Calderón declara la guerra contra el narco, hay casos documentados, por ejemplo, de miles de personas muertas en Ciudad Juárez a manos del ejército. ¿Esto califica como crímenes contra la humanidad? Mira, es algo todavía peor. Califica como la suprema irresponsabilidad de un gobernante de decidir una guerra contra el narco con los métodos más ridículos, absurdos e incapaces para poderla ejecutar. Resulta que, y si repasas la lista, es una lista que podría llevar a Calderón a la cárcel por idiota, por irresponsable, por criminal. Decide golpear al narco confrontando un sector al otro. Por lo tanto, multiplica el número de grupos del narco al fragmentarlos. Los enfrenta uno a otro y genera una situación de bajas periféricas, de ciudadanos que van pasando, ¿no? No resuelve el problema del tráfico de armas desde los Estados Unidos acá. Tarda un año en pedirlo y no le hacen caso. No sirve para nada. No ataca la economía del narco. Los bancos que están negociando millones, las farmacias que aparecen de la nada, los barrios residenciales en Culiacán o en Guadalajara, no tocan la economía del narco, que es donde le puedes combatir realmente. No tiene una política social para impedir que los jóvenes no tengan la atracción de cadáver hermoso, aunque solo dure 20 días, ¿no? Pero con esclava de oro al cuello. No tiene una policía que sirva, ni mínimamente.
Tiene un sistema judicial podrido, y lo sabe. Y tiene un sistema carcelario que produce las cosas que produjo, que es que habían narcos que salían a trabajar en la noche y volvían a dormir, ¿sí? Que Calderón haya desatado la guerra contra el narco es un acto de irresponsabilidad de tal nivel que califica como un crimen de Estado. Y en ese escenario, ¿qué te hace sentir que esté ahora pensando en fundar un nuevo partido político? No solamente no exiliado o ya no digamos preso, sino Calderón. Bueno, si quiere tener un partido político del 1%, esperemos que sea antes de que lo metan a la cárcel y no después. ¿Crees que eso va a pasar? Creo que hay una cadena en la cual lentamente los fenómenos de la brutal corrupción de los 4 últimos gobiernos están apareciendo. Y como son ratas, se van a dejar a denunciarse unos a otros. Y yo creo que la cadena va a llegar a los 4 últimos presidentes. Sospecho. La posición de Andrés Manuel es clara, yo no los voy a perseguir, pero sí hay elementos judiciales porque la justicia actúe. Volviendo un poco al tema de tu libro, de tu nuevo libro, ¿cuánto tiempo has estado investigando todo este tema? 15 años. 15 años. Sí. Desde que empecé a recaudar información, 15 años. Lo que pasa es que yo escribo muy raro, escribo por acumulación. Entonces, tengo unos 14 libros empezados. Y ya tenía el grado de madurez para ponerse a escribir, la investigación. Ahora, ¿a dónde te ha llevado esta investigación? ¿A dónde has ido? Me llevó a los lugares más insólitos, una biblioteca en Houston que tenía un archivo maravilloso, y ahí me pasé 3 días en Houston estudiando un archivo sobre temas del gueto, porque por no sé qué razón había supervivientes del gueto. Me ha llevado a buscar textos en revistas rusas y buscar a un amigo que me los traduzca. Me ha llevado a entrar en redes de información sobre el Holocausto de origen judío, pero que tienen su base informativa en inglés, con lo cual te ayuda enormemente. Me ha llevado a encontrar los 5 folletos que había sobre el alzamiento del gueto de Varsovia, escritos en español. En lugares inusitados. Tampoco quería hacer una investigación exhaustiva, no estoy haciendo un libro de historia. Estoy haciendo lo que llamarías un libro de historia narrativa. Historia novelada. Una especie de, no novelada, no hay ficción. Una especie de reportaje histórico. Y también fuiste al lugar de los hechos, al gueto. Fui a donde ¿Y estuvo. cómo estuvo eso? ¿Nos horrible, puedes contar? feo, horrible. ¿Cómo estuvo? Pues la pregunta es ¿dónde está? Y no está. No está. Entonces, yo muchas veces trabajo con una memoria prestada, que es de repente voy en la calle con mi esposa Paloma y digo, por aquí pasaba el tranvía. Y Paloma dice, Paco, en esta calle no hay tranvías desde hace 30 años. Y digo, sí, pero en 1923, y se me queda viendo porque estaba escribiendo una novela que era Sombra en la Sombra, que sucedía en 1923, donde había tranvías en esa calle. Y en la mente los vas poniendo. Bueno, todas las películas y fotos que vi miles de fotos, me llevaban a ver las calles. Yo creo que el escritor tiene una especie de visión que a veces ve cosas que quizás no están, pero estuvieron o siente lo que pasó allí. Yo creo que una especie de sensibilidad, ¿no? Pues son los extraños caminos de la magia que genera el oficio de escritor. Aunque estés escribiendo una historia que no tiene ficción, no hay invención, no produzco ningún diálogo que no haya sacado de un testimonio directo, tienes esta especie de sensibilidad para ver fantasmas. La Varsovia que recorrí era muy fantasmal, y la tumba de Mordejai era un golpe y una patada en el estómago, de repente. Porque además no era ahí, no está puesta en el lugar donde estaba la calle Mira, está en un parque, aislada. Vandalizada. Fue vandalizada. Ya lo habían limpiado. Si no, bueno, yo venía con mi broche de pintura blanca, no más faltaba. La batalla contra los vándalos hay que seguirla dando. Porque el racismo y el fascismo son una enfermedad mental peligrosa. No solo le matan las neuronas al racista y al fascista, es
genera contagio en los idiotas que lo rodean. Y de todas las historias que tú escuchaste o llegaste a leer, ¿cuál fue la que más te pegó? El testimonio de Edelman, de Mary Edelman. ¿De quién? De Mary Edelman. Ajá. Me pareció genial, porque la periodista que lo entrevista para hacer el libro es una entrevista, tiene una sensibilidad notable para... ¿Qué libro es? Tengo que recordarme el título en inglés, del original polaco. Es una periodista polaca. Ajá. Es brillante. Tiene una sensibilidad para captar reacciones en el tono, reacciones en la mirada perdida, reacciones... Y entonces te va contando la doble historia, lo que dice Edelman y lo que ella ve. Y de veras estuve viviendo con Edelman mientras leía el texto una semana. ¿Encontraste algún sobreviviente? No, y no lo intenté además, porque se hubiera convertido en un libro de historia. Y me hubiera llevado cuando entro en la obsesión, soy peligroso, me hubiera llevado a hacer un libro como Patria, que me tomó 7 años y que tiene cerca de 7.000 fuentes informativas. Y no, cuidado, me quedo a vivir ahí. Si aquí tengo dificultades para terminar un librito de 100 páginas, no les quiero contar si entro en una investigación en profundidad. ¿Y tú te metiste en el personaje de Mordecai? No, era demasiado joven para mí. Yo soy un 68ero de espíritu, pero no de edad. Pero Distancia. Y sin embargo, un profundo cariño, una profunda admiración. Hay un momento en que alguien dice de sus compañeros de la dirección de lanzamiento, dice, él quería ser el jefe, ¿no? Y lo dice como despectivamente, ¿no? Y bueno, se lo dimos, y tú dices, se lo dimos camote, colegas. Nadie le da el título de jefe de la Organización Judía de Combate a alguien solo porque quiere serlo. Reconocían en él una figura con una capacidad de convocatoria y de tragedia, de convocatoria y de tragedia tan fuerte que ocupó el lugar a mérito propio. ¿Hay alguna figura de la historia mexicana que te recuerde a Mordecai? Por eso escribí mi Pancho Villa, que Villa no lo paraba ni un tren aventándolo enfrente. Por eso tengo fascinación por algunos personajes como Juan R. Escudero, el primer alcalde socialista de Acapulco, al que mataron 3 veces. Porque las 2 primeras pues, lo mataron 3 veces. La primera con tiro de gracia. la primera y la segunda. La segunda con tiro de gracia también. Pero en la primera tuvieron que recoger parte de los sesos con cucharilla, el médico que lo curó y quedó paralizado del lado derecho y no podía hablar. Y entonces echó su segunda campaña electoral con una mujer con una 45 en la falda que le empujaba la silla de ruedas y niños que se subían en un arriate y decían, el jefe Escudero dice, y se echaban los discursos y Escudero decía, y el niño venía y ganó las elecciones por segunda vez. La tercera vez lo mataron, sobrevivió, la gente llegó caminando en Acapulco hasta llegar a la carretera donde estaba tirado Escudero, todavía resistió, les dio un mensaje y murió. Pero bueno, esta es otra historia, si quieren es otro libro, algún día se los cuento. Y ese ya lo escribí. Mordecai Anilevich es un héroe judío. Y es un héroe socialista, y es un héroe adolescente, y es un héroe universal. Y escribir su historia, ¿qué te lleva? ¿Cuál fue la lección o cuál fue la...? Vuelve siempre a Marx citando a Goethe, nada humano me es ajeno. Tú te presentaste como judía y libanesa. Si no lo hubieras dicho, podía ser austriaca, porque racialmente el judaísmo ha recorrido caminos de mestizaje por todos lados, igual que todos en todos lados. Yo soy hijo de 1000 mestizajes. Estas identidades culturales a mí me parecen sanas, de donde vengo. Estas identidades religiosas me parecen permisibles. Yo soy ateo desde que tengo 10 años o 9. Cuando descubrí que no dejaban fumar en las iglesias, me volví ateo, ¿no? Y entonces, pero son respetables, ¿no? Entonces, alguien dirá, ¿tienes amigos judíos? Claro que tengo amigos judíos,
y tengo amigos palestinos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son Mi tus gran amigos? amigo judío fue Antonio Garza, que hace 20 años que no veo. Gran amigo, gran amigo. Y en la prepa, mi gran amigo con el que jugábamos básquetbol era Sergio Greenstein, que debe andar por ahí, a lo mejor un día me lo encuentro en Facebook, ¿no? Ay, te lo buscamos. Y yo conozco uno de tus amigos, Pepe Gordon. Pues desde luego, que con el cual estuve hablando de este libro, por cierto, hace un mes, y me regaló la canción de los partisanos judíos, que no la conocía. Oye, me llama la atención un poco, siento que tienes como una especie de simpatía particular por cierto tipo de resistencia, no precisamente la resistencia pacífica. No, O sea, te gusta la revolución. Pues evidentemente, y hay momentos en que a la gente no hay otros caminos. Si hay caminos democráticos, bienvenidos, vamos a las elecciones y se las ganamos, lo acabamos de hacer en México. Pero si estás en el gueto de Varsovia y tu destino es un tren que va a Treblinka, donde vas a durar 4 horas, la resistencia armada es la respuesta. ¿Qué opinas de los grupos armados que prevalecen en México actualmente, después del triunfo de López Obrador? Es un debate muy complicado. Hablando de los zapatistas, tengo una gran simpatía con ellos, están defendiendo un territorio, pero es un debate muy complicado. Yo creo que este es un tiempo de lucha civil y que la lucha civil ha demostrado sus posibilidades, su camino. La batalla contra la corrupción está avanzando y avanza mucho, y la estoy viviendo desde mi experiencia como director del Fondo de Cultura. Barrimos con la corrupción. Había mucha corrupción. Había mucho algo peor. Había desprecio por el dinero público. Esto es dinero público, pues cómprate 2 cajas de botellas de vino francés. ¿Qué ole? O, bueno, hay una feria en Frankfurt, que viajen 11 personas, pues ya vas. ¿Y en qué hotel? Bueno, 3 estrellas por lo menos, ¿no? Y este libro que vamos a publicar es una basura. Pero nos recomendó. Había mucho desprecio por el dinero público. Se gastaban toneladas de dinero en basura, en tonterías, en alfombras rojas. Y lo barrimos de veras. En cifras, ¿esto qué significa? Que redujimos el presupuesto del fondo en los primeros 7 meses el 25% de lo que costaba. ¿Sin sacrificar publicaciones? Sin sacrificar publicaciones. ¿Cuántos libros está editando el Fondo de El Cultura? fondo llegó hoy a 300 libros publicados. Estamos 228% arriba de las expectativas. ¿Desde tu gestión? ¿Desde que comenzaste? Desde que yo comencé en enero. Y luego sacaste los libros a precios muy, muy bajos. Todos los días bajo Que libros haya de precio para a que 9 puedan pesos, comprarlos. ¿sabes? Hemos bajado 1.200 títulos. 8, porque un libro en bodega vale 0, que salga y que alguien lo lea. Entonces hicimos una política, bajar de precio, y bueno, ahí se fueron ya 1 millón de libros que llegaron a los autores gracias a las bajadas de precio. Y sacamos Vientos del Pueblo, una colección popular con libros que cuestan menos de 20 pesos.